Desde que el ser humano tuvo la necesidad de contar, de controlar y determinar cifras, se ha visto la necesidad de poder realizar esta rutina de la manera más rápida posible. Y lo que nos llevó es a la creación de máquinas u operadores que para la mejor utilización y realización rápida de estas dichas operaciones. La informática permite la mejor utilización de estas máquinas y de operadores. ¿Qué es la informática? La informática viene del nombre de la palabra información y automática. Se ha llevado a un estudio y ha dado a un concepto de esta que dice que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que permiten el tratamiento de la información automática por medio de los ordenadores. Esta informática tiene 4 funciones, que la primera es la creación de nuevos ordenadores, creación de nuevas especificaciones de trabajo, desarrollo e implementación de sistemas informáticos, optimización de los métodos y sistemas ya establecidos. Tenemos varios conceptos preliminares como es el computación informática, que es el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento de la información. Computación informática es el conjunto de disciplinas y técnicas que permiten el desarrollo automático de la información con el uso de la computadora. La computadora es la máquina electrónica que procesa los datos y que permite obtener información en un determinado tiempo, lo más pronto posible. El proceso. El encargado de esto es el CPU, la cual permite ordenar, controlar y realizar operaciones aritméticas, etc. La información es lo que se obtiene del procedimiento de datos. En pocas palabras, es un dato procesado. El programador es la persona que realiza las instrucciones para obtener informaciones deseadas o procesos. El campo es la unidad de información y forma parte del registro. El registro es el conjunto de unidades de información o el conjunto de campos. Aplicaciones de la informática. Dentro de esto tenemos las características que motivan la información. Una de ellas es una necesidad de un gran volumen de datos, la existencia de datos comunes a múltiples procesos, realización repetitiva de tareas rutinarias, tratamiento de información geográficamente distribuida, necesidad de alta precisión y rapidez. Tenemos también las nuevas tendencias y metodologías. Dentro de ellas se encuentra la inteligencia artificial, la realidad virtual, la informática gráfica. Aplicaciones prácticas de la informática son los procesamientos de datos administrativos. Dentro de ellos tenemos que son los recursos humanos, los procesos de nómina, los sistemas de facturación, la gestión bancaria, los programas de optimización y la investigación de mercado. Las aplicaciones industriales y de ingeniería. Dentro de esta área sus principales usos son los planos, el control de procesos industriales, la robótica, el sistema de costos para construcción y la minería. Las aplicaciones técnicas científicas. En el campo de la investigación debe destacar el uso de los ordenadores para acceder a grandes bases de datos por diversos lugares en la web, a desarrollar teorías, a recoger y validar los datos. Aplicaciones médicas y biológicas. Se incluyen aplicaciones de investigación médica, biológica y farmacéutica, ayuda al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, bases historiales, control de pacientes. Aplicaciones militares. Destacan los sistemas computarizados de radar, los misiles autodirigidos en el espionaje militar por satélites, artificial, el sistema GPS, estación total, los sistemas de seguridad y de defensa computarizados. Las aplicaciones educativas. Desde su lanzamiento al mercado hace unos 20 años, los sistemas informáticos de escritorio han sido adoptados por numerosas empresas. Una de las principales ventajas de las computadoras es la cantidad de información que ofrecen mediante la conexión de red. El uso de la informática para la gestión contable constituye una impresionante revolución que obliga a las empresas a adoptar nuevos métodos y medios de acción para ser capaces de tratar con gran cantidad la información interna y externa que se maneja. Integración de la información.
Aunque todas las aplicaciones informáticas de gestión tienen una integración total de la información contable, la mayoría sí permiten registrar todas las operaciones contables de la empresa desde una misma plataforma de uso. Esto deriva en una mayor rapidez, agilización en el desempeño del trabajo, evitando por otro lado errores y duplicaciones de datos. La reducción de costos, menor necesidad de personal en el departamento de contabilidad para realizar de las mismas tareas. Este personal puede ser distribuido a otros departamentos donde su trabajo aporta un mayor valor añadido a la empresa. La contabilidad computarizada, la complejidad y globalización de los negocios requiere de una contabilidad que establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la información financiera. El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información para lograr los objetivos en esta nueva economía, para así hacer uso de los computadores. Antes se utilizaban los registros manuales e informes manuscritos. Registros de las operaciones contables, estructura en un sistema contable. El sistema contable de cualquier empresa, independientemente del sistema contable que utiliza, puede ser registro de las actividades financieras, clasificación de la información y resumen de la información. El acceso a la información contable pueden ser utilización de la información contable, que quiere decir que los contadores se preocupan de comprender el sistema de las cantidades que obtienen. El objetivo de la información contable es conocer y demostrar los recursos controlados por este ente económico y las obligaciones que tengan de transferir recursos de otros entes y los cambios que hubiesen experimentado. Las cualidades de la información contable tenemos como es conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tengan que transferir recursos a otros entes, los cambios que hubiesen experimentado tales recursos y el resultado obtenido del periodo. Seguridad del sistema de información contable. Contamos con los diferentes riesgos en función de varios elementos, como es la integridad, disposición, acceso y la confiabilidad. También existen los que son análisis de riesgo, donde aquí el activo es más importante por el cual que posee la empresa. Por esto deben existir diferentes técnicas como objetivos. Uno de estos son los objetivos para conseguirlo, que es restringir el acceso a las personas para que puedan acceder a este archivo. ¿Cómo pueden ser puestas en marcha de una política segura, como la elaboración, como elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización? Las amenazas, como pueden ser los fenómenos, pueden ser causados por un operador, unos programas maliciosos o un intruso. Estas deben contar de copias de seguridad, como por ejemplo, es importante respaldar la información valiosa, ya que la pérdida de estos provoca daños, como pérdida de fortunas de negocios, clientes que estén decepcionados. Si se cuenta con lo que es la ley de Murphy, es decir, que si un archivo se borra, este puede borrarse, por lo cual se dice que es necesario tener dos archivos para tener uno de respaldo. Estos deben ser confiables, estar fuera de línea en un lugar seguro y la forma de recuperación sea rápida y efectiva. Información del proceso contable. Aquí es el objetivo de la contabilidad, es como un sistema de información que se resume en una serie de datos que estos son recogidos por la empresa. También son como los siniestros, el personal interno del sistema. El resultado de información final. Una vez que el profesional contable ha introducido estos datos y el ordenador ha procesado la información, esta puede ofrecer la información que se le ha pedido de los archivos. Sistemas expertos. Son sistemas o software que emulan el comportamiento o el conocimiento de un experto humánico, básicamente en inteligencia artificial, que sirven para la resolución de problemas médicos, deducción lógica de conclusiones. Un sistema experto utilizado técnicas de inteligencia artificial son sistemas o software que emulan el comportamiento o el conocimiento de un experto humano, basándose en la inteligencia, como dije, artificial, que sirven para la resolución de problemas mediante la deducción de lógica de conclusiones. Un
¿Un sistema experto utiliza técnicas de inteligencia artificial? Sí, utiliza técnicas de inteligencia artificial porque los sistemas de software son una expresión de sistemas basados en conocimiento, con la aplicación técnica de inteligencia artificial, finalización de la transición de procedimientos, de datos y procesos de conocimiento. Función de los sistemas expertos. La función de los sistemas expertos es aportar soluciones a problemas como el humano se trata, es decir, capaz de mostrar solución inteligente. La historia de los sistemas expertos comenzó en los años 50 con el conocido Alan Turing, el cual publicó un libro titulado como Compound Dictionary and Intelligence. Componentes de un sistema experto. Tenemos 5 fundamentales. El primero es la base del conocimiento, que se refiere a la matriz con la cual vamos a empezar a trabajar en este sistema experto. Debemos tener una diferencia entre los hechos y las experiencias que se tienen, los usuarios y los componentes independientes. El número 2, mecanismo de la interferencia. Se refiere a buscar una estrategia la cual vamos a utilizar para buscar soluciones a tratar en aquel sistema experto. El componente explicativo, tratar de buscar una manera de explicar por qué vamos a utilizar cada una de esas estrategias para que el usuario pueda entender el por qué y el para qué. La interfase del usuario, como les indicaba anteriormente, se debe buscar un lenguaje específico y claro para cada una de las personas que intervienen o los usuarios puedan captar la idea y buscar la relación de entre la base del conocimiento y la solución, que por qué vamos a utilizarla, cómo vamos a utilizarla y en qué momento va a dar resultados aquella solución en el problema. Y el componente de adquisición se refiere a implementar y buscar la relación o correlación de la solución con cada una de las bases del conocimiento para al final obtener una conclusión de cómo va a resultar esto al momento de poner en iniciativa la estrategia que se va a tratar. Desarrollo de los sistemas expertos. Para desarrollar un software, primero conocemos el equipo de gente necesario, métodos y prototipos de software. Aquí tenemos una subdivisión. Primero, el equipo de desarrollo. Segundo, métodos auxiliares en el desarrollo. Tercero, construcción de prototipos. El equipo de desarrollo. Las personas que componen un equipo dentro del mismo deben cumplir con ciertas características. El experto pone sus conocimientos a disposición del sistema experto. El ingeniero del conocimiento plantea las preguntas al experto, estructura sus conocimientos y los implementa en la base del conocimiento. El usuario aporta sus deseos y sus ideas, determinando especialmente el escenario en el que se debe aplicar el sistema experto. Aquí, como podemos observar, tenemos el esquema de representación en que figura el equipo de desarrollo. El primer paso consiste en elaborar los problemas que deben ser resueltos por el sistema. El experto debe comprobar si su conocimiento ha sido transmitido. El ingeniero es responsable de una implementación correcta, pero no de la exactitud del conocimiento. La responsabilidad de esta recae en el experto. Métodos auxiliares en el desarrollo. Aquí tenemos el Shells. Es un sistema experto que contiene una base de conocimientos vacía. Es un mecanismo de inferencia, el componente explicativo y la interfase del usuario. Los frames son componentes explicativos. Es el mecanismo de inferencia y está dimensionado de forma distinta en los diferentes shells. Construcción de prototipos. No existen implementaciones similares que puedan servir de orientación al encargado del desarrollo en la casi totalidad de los caos. En muchos puntos, los requisitos necesarios están esbozados con muy poca precisión. El diseño y la especificación requieren determinación de la interfase del software y de la funcionalidad de los componentes. Las máquinas de inteligencia artificial ofrecen considerable ayuda para el Rapid Opening. Campos de la aplicación. La aplicación de sistemas expertos será adecuada allí donde los expertos dispongan de conocimientos complejos en un área muy delimitada, donde existan algoritmos ya establecidos o donde los existentes no puedan solucionar algunos problemas. Como observamos en la imagen, vamos a tener una relación que existe tanto en el esfuerzo como en la complejidad en el proceso de datos. En este vamos a tener un resultado que el procesamiento de conocimientos permite superar la barrera de la complejidad. Los dos tipos de problemas descritos se caracterizan además por el hecho de que, aunque exista la posibilidad de una o más soluciones, la vía de la solución no está previamente fijada. Sin embargo, el experto encuentra a menudo una solución al problema gracias a la información que posee sobre el problema y a su experiencia.
Mientras esta solución sea susceptible de repetición y el planteamiento del problema esté claro, existe un razonamiento que puede ser producido por un sistema experto, debido a que la estructura e implementación del conocimiento. Resumiremos que los sistemas expertos nos ayudan para evitar fallos de labores rutinarios complejos, ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas y también diagnosticar los fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación más completas y consistentes. Antes de pago utilizar con el sistema contable. Al momento de introducir la información inicial requerida, se lo tiene que hacer con base en los saldos del último balance. Se debe preparar un comprobante que mantenga relación con los saldos en el proceso de sistematización. En la ejecución del programa contable, primero tenemos que tener en cuenta el inicio y carga de software, la clave de seguridad, definición de la empresa, selección de la empresa, digitación de la información mediante vouchers, proceso de grabación de documentos, reportes, consolidación de la información contable y seguridad de la información. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos puntos. Como tenemos en cuenta el primer punto, que era el inicio y carga del software, esto se refiere a que el software debe ser instalado en un computador personal o de uso corporativo y puede cargarse haciéndose clic en el acceso directo. La clave de seguridad es necesaria porque todos los programas tienen generalmente niveles de seguridad que limitan el acceso a los usuarios. Esta codificación puede ser parcial o completa. También tenemos que definir la empresa y para esto se piden los datos generales de la empresa y en este punto se debe colocar toda la información necesaria ya que servirá para la emisión de los reportes. Al momento de seleccionar la empresa, aquí se debe definir si se está trabajando en una empresa o si se están llevando diferentes contabilidades. La digitación de la información mediante vouchers. Aquí se debe clasificar el origen de las operaciones y seleccionar mediante qué voucher se van a introducir los datos en el sistema contable. Para el proceso de grabación de documentos, esto se refiere a que es la transcripción de los datos del encabezado del comprobante de pago, es decir, el RUT, concepto de vencimiento y etc. Y luego iniciar con cuentas que son afectadas con sus respectivos valores. Los reportes. Estos se producen al seleccionar y se deben abrir para su consulta. La consolidación de información contable. Pues aquí periódicamente se debe entrar a los datos contables que el programa mantenga los archivos actualizados. Después de efectuar los asientos contables, el usuario debe consolidar, es decir, procesar y mostrar toda la información para lo cual ha sido creado el programa. También aquí tenemos ciertas ventajas de la sistematización. Por ejemplo, aquí se puede agilitar el registro del proceso contable, presentar la información de forma precisa, reducir el costo de procesamiento, garantizar exactitud en los informes contables, producir gran variedad de reportes, producir la información detallada y oportunamente. Es decir, que la sistematización se ha convertido en un recurso esencial para el manejo de la información contable, lo cual permite a la administración contar con la información necesaria para la toma de decisiones acertadas. Contabilidad computarizada. La contabilidad computarizada nos permite tener una información exacta y oportuna, tener recursos tecnológicos que permiten registrar y suministrar la información. Para esta contabilidad tenemos dos recursos, como lo es el computador y programas de contabilidad. La contabilidad sistematizada a través de software tienen diseños, desarrollos y una distribución de programas, paquetes contables que registran con agilidad y seguridad. Empresas pueden adquirir en el mercado programas que satisfagan las necesidades, dando pautas para que el contador pueda seleccionar un programa de contabilidad computarizada. También tenemos algunas características de estos programas contables, las cuales son la flexibilidad, adapta a la empresa, tiene una definición de documentos típicos, posibilidad y cambios de formatos y fuentes. También tenemos otra característica como es la compatibilidad. Esta compatibilidad nos permite tener programas de Office más utilizados, permite importar y exportar información con otros, maneja y conversiona de moneda e intercambios de información externa e interna. También tenemos un fácil manejo. Esto nos permite al personal especializado en computación tener consultas inmediatas de la información contable. Descripción de los sistemas contables. Los programas de gestión contable solicitan al comenzar su funcionamiento una serie de datos generales inicial que servirá para el ingreso de la información contable.
Estos datos son casi iguales para todo sistema contable. La diferencia está en el ingreso, ya que cada programa muestra un formulario de ingreso con una diferente estructura. Primero vamos a la creación e identificación de la empresa. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SYSCON y luego en el CONTASYS. Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos de datos como podemos observar en la imagen. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre de esta en el recuadro de descripción y en el recuadro de ruta se coloca la ubicación de los archivos a crearse en el disco duro de la siguiente manera. Tenemos los datos generales de la empresa. En esta área se digita el año de trabajo que el sistema validará al ingresar los vouchers conocidos como comprobantes, además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes. Se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera, como podemos observar. Tenemos la creación de las empresas, registro de datos generales. 1. Clic en la opción asistente para la creación de empresas de la barra de herramientas. Aparecerá la ventana asistente para la creación de empresas. 2. En el campo de código se activará por defecto un código, el cual servirá para identificar a la empresa en el sistema. 3. Escribir la razón social de la empresa. 4. Escribir la dirección de la empresa. 5. Escribir el giro de negocio o actividad. 6. Escribir el RUC de la empresa. 7. Elegir el año periodo contable en el cual se trabajará. 8. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso va a ser Academia Control por Documentos. 9. En el rubro Rutas es donde se generará la carpeta de esta empresa y donde se guardarán todos los datos. Clic en el botón Aceptar. 10. Aparecerá la ventana de Sistema Contable Financiero, Suite, CONTASYS, hacer clic en sí. Tenemos la selección de la empresa. 1. Como una opción podemos utilizar el icono de ubicación de la barra o alternativamente los pasos 2 y 3. Como clic 2, clic en la opción proceso de la barra de menú. Aparece el menú de proceso. 3. Clic en la opción elección empresa. Aparecerá la ventana selección de empresa a procesar. 4. Escribir o seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en dicho año. 5. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado izquierdo del código. 6. Escribir el código de usuario personal o administrador. Usuario predeterminado. 7. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si se utiliza un administrador. 8. Clic en el botón ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el panel de control y en la barra de estado indica el año de proceso, la razón social de la empresa y el nombre de usuario. Tenemos la selección del mes de trabajo. Para este primero veremos cómo se ingresa la información en el SYSCON y luego en el CONTASYS. SYSCON, cambio de mes. Este utilitario nos permite cambiar el mes de trabajo, a cual queremos ingresar datos, mostrándolo en la parte superior derecha del menú principal. Las opciones que acepta el sistema para ingresar son desde 0 para la apertura y de año hasta 13 para el cierre de año. CONTASYS, la selección de mes de proceso. 1. Podemos utilizar la opción desplegar ubicación en la barra de herramientas o alternativamente puede utilizarse los pasos 2 y 3. 2. Clic en la opción proceso de la barra de menú, aparece el menú proceso. 3. Clic en la opción cambio de mes de proceso, aparece la ventana cambio de mes de proceso. 4. Escribir o seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón aceptar. 5. Clic en el botón aceptar de la ventana, cambio de mes de procesar, se cierra la ventana. Cambio de mes de procesar y se muestra el mes cambiado en la barra de herramientas.
como podemos observar la imagen en el CONTASYS. El ingreso de plan de cuentas, CISCO, plan de cuentas. De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas, de acuerdo a su actividad, establecen sus planes de cuenta. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas, en las cuentas del plan contable. Observamos las imágenes. En este sistema contable presenta varios campos, como es la cuenta, nombre, nivel de cuenta. En este nivel de cuenta se basa en un balance, en una subcuenta y en un registro. Tenemos también el tipo de cuenta, tipo de análisis. En estos análisis también se basan en lo que es sin análisis, solo detalle, cuentas de banco, cuentas con análisis. También tenemos cuentas para el amarre al debe y activa a nivel de saldos. Ahora vamos a ver la modificación de cuentas corrientes de bancos, tanto Continental como cuenta 104101. 1. Podemos utilizar la opción ubicada en el panel de control o alternativamente se puede utilizar los pasos 2 y 3. 2. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo y clic en la opción de Cuentas. Aparece la ventana Plan de cuentas. 3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar. 4. Clic en el botón Modifica. 5. En el campo de descripción digitar el nombre de la cuenta como cuenta corriente del Banco Continental. Para este caso, como un ejemplo. 6. Clic en el botón Grabar y 7. Clic en el botón Cerrar. Observamos las imágenes. Ahora vamos a ver el ingreso de tipos de voucher. En este paso se ingresan los tipos de vouchers con los que se identificarán las operaciones contables. Estos son definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificación, como por ejemplo las compras, las ventas y los ingresos. Observamos las imágenes tanto en el CISCO como el CONTASYS. Tenemos los ingresos de documentos. En este paso se definen los tipos de documentos que sustentan las operaciones contables registradas en los vouchers. Observemos las imágenes. Ahora los ingresos de clientes, proveedores y otros. En este paso registramos a nuestros proveedores, clientes, terceros, etc., con los cuales realizamos nuestras transacciones comerciales. El ingreso de tipo de cambios. En este paso almacenamos los tipos de cambio día a día que utilizaremos para convertir las operaciones comerciales registradas en el voucher de dólares o soles. Primero veremos cómo se ingresa la información tanto en el CISCO y luego en el CONTASYS, como podemos observar. La estructura del formato de estados financieros. Este utilitario nos permite diseñar el formato del balance general y estados de resultados a ser presentados. Primero veremos cómo se ingresa tanto la información en el CISCO y luego en el CONTASYS, como observamos en las imágenes. Ingreso de datos de ejecución de procesos. En todos los sistemas, primero se ingresa la información a través de comprobantes, los cuales permiten identificar el tipo de operación, la fecha de transacción, las cuentas, los importes y otras. Ingreso de asientos contables. Son los comprobantes que día a día se ingresan en la contabilidad. Primero veremos cómo se ingresa en el CISCO la información y luego en el CONTASYS, como podemos observar. El proceso de actualización de moneda. Mediante este proceso, el sistema genera las diferencias de cambio para las operaciones registradas en la moneda extranjera. Observemos las imágenes. El proceso de asientos de transferencia o destino automático mensual. La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas, o sea, los planes de cuentas.
Solo debe generar un voucher por mes si se tiene que ingresar o modificar un gasto. Luego de este proceso, se deberá usar la opción borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automático. Ahora tenemos los informes. Los informes son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de los vouchers en un sistema mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras. Los registros de compras. Informe contable que muestra las adquisiciones que realiza la empresa en un periodo determinado y sustenta el crédito fiscal del impuesto a las ventas, como observamos en las imágenes, tanto en el Cisco como en el Contasys. El libro diario. Informe contable que muestran cronológicamente las transacciones codificadas de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa. Tenemos el libro diario, como podemos observar, la hoja de trabajo en los dos programas, tanto en el Cisco como el Contasys, el balance general, balance, informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa y presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital valuados y elaborados de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Primero veremos cómo se ingresa tanto en el programa del Cisco y luego en el Contasys. El estado de resultados. Estado de resultados por naturaleza informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar. El estado de resultado por función informa que nos muestran las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujetas de responsabilidad de la empresa. Ahora vamos a observar cómo se ingresa la formación en el Cisco y el Contasys. Muchas gracias.